Mis queridísimos artistas de YouTube, yo soy Juan, esto es Acrílico Abstracto y hoy tenemos un video imprescindible si quieres empezar a pintar con acrílicos fluidos o pouring paint. Comenzamos. Bueno, en este video vamos a ver paso a paso todos los materiales que vas a necesitar para la técnica de acrylic pouring, pouring paint, arte fluido, acrílicos fluidos o como quieras llamarle. Aquí vamos a ver cuáles son los materiales imprescindibles que tienes que tener sí o sí si quieres empezar con la técnica del pouring, y además vamos a analizar de todos los materiales cuáles son las mejores marcas para no gastarte mucho dinero pero que la técnica te salga muy bien. Antes de empezar, quiero decir que todos los materiales de los que voy a hablar están en la cajita de la descripción para que puedas verlos, puedas compararlos y puedas comprarlos con un solo clic. ¿Qué es el acrylic pouring? Pues básicamente es pintura acrílica que se diluye con algún medio para hacerla más líquida y que pueda crear estos efectos orgánicos en los lienzos una vez que la viertes, que es la traducción de pouring. Entonces vamos a empezar por lo más fundamental, la pintura acrílica. Cuando vas a comprar pintura acrílica para pouring, tienes que fijarte en la viscosidad, es decir, qué tan líquida o qué tan espesa es tu pintura. Las pinturas ideales para esta técnica son de viscosidad media. ¿Qué pasa si te compras una pintura que es demasiado espesa? Realmente no va a cuajar bien con el medium y con el agua. Vas a tener que usar demasiada cantidad y el color y el pigmento se van a opacar demasiado. No te va a quedar tan bien. Y si es una pintura muy líquida, cuando pongas medio, todavía se va a diluir más. No va a enganchar en el lienzo. Vete a las marcas de viscosidad media. ¿Cuáles son las mejores marcas calidad-precio para empezar en esta técnica? Habrás visto muchísimo en mi canal la pintura acrílica Amsterdam. Esta es una pintura obviamente de viscosidad media. Yo estoy usando la Standard Series, es decir, no es la pintura profesional, por lo que no te va a costar una fortuna, pero es una marca que sus pinturas están hechas en Holanda y tiene el triple plus. Quiere decir que la pintura no se va a decolorar con el paso del tiempo, así que es una excelente opción. ¿Quieres ver alguno de los videos que tengo con esta pintura? Y los resultados son excelentes. Hay un pack con los colores primarios más el blanco y el negro, y después hay otros packs muy interesantes donde hay otro tipo de colores. Hay tonos de azul hasta el verde, y estos dos packs que te enseño aquí son realmente dos muy buenas opciones. Otra marca de pintura acrílica muy recomendada para hacer pouring es obviamente Liquitex. Liquitex también tiene su línea básica. Esta se llama Basic Line. No, esta se llama Basics Acrylics y tiene una grandísima ventaja, que Liquitex tiene un medium que es uno de los mediums de mayor calidad y evidentemente es el más indicado para Liquitex, pintura acrílica y medium. Te van a quedar unas mezclas muy buenas de pintura. Puedes empezar por este set básico que te presento aquí, igual, colores primarios, blanco y negro. Pruébalo, puedes probarlo con el medium Liquitex y te puede ir muy bien. Y hay otra marca de pintura acrílica que a mí me encanta para esta técnica y se llama Le Frankenbourgeois. Y la gran ventaja de esta pintura acrílica es su marca para niños, digamos, para principiantes. La gran ventaja es el precio, porque vienen en botes de medio litro al precio de los de 250. Entonces, para esta técnica en la que usas bastante pintura, estos botes son perfectos para empezar. Prácticamente todas mis pinturas en las que ves una base blanca, estoy usando esta pintura. Y además les voy a dar un consejo. Compres cualquiera de las tres marcas, realmente puedes mezclar entre marcas. Por ahí dicen que no se puede, pero siempre he mezclado entre al menos estas tres marcas
y no ha habido ningún problema de que las texturas o de que se ensucie la pintura, se mezclan entre sí perfectamente. Además tiene una línea glossy que tiene un acabado brillante que les recomiendo que la prueben porque así te evitas después dar una capa de barniz. Pruébenla con medium y verán los resultados. Ahora vamos a hablar de los mediums. ¿Qué es el medium y en qué consiste? Pues el medium realmente lo que hace es que tu pintura acrílica pase de espesa a líquida sin perder las cualidades, sin perder el color, sin perder esa consistencia y sin que realmente se diluya y cuando se evapora la pintura te quede estos efectos buenos. Y hay varias maneras de conseguir hacer la pintura acrílica líquida. Aquí vamos a ver tres principales. La primera, comprar un pouring medium y aquí te recomiendo Liquitex. Si usas Liquitex medium y Liquitex pintura acrílica, te van a quedar unos resultados increíbles y el precio no es que sea una barbaridad. Y tu trabajo sería muchísimo más profesional. Segunda opción, Floetrol. Floetrol nació como un aditivo para la pintura de pared, para hacerla más fluida y que no tuvieras que dar tantas capas al ser más líquida. Pero los artistas de pouring se dieron cuenta de sus cualidades al mezclarla con pintura acrílica profesional y vieron que era ideal para la técnica de pouring. Hay varios videos, les voy a dejar este en el canal para que puedan comparar el Floetrol. Y por último, la opción más barata y no es menos interesante es usar cola blanca con agua. Yo voy a recomendar dos marcas de cola blanca porque he probado muchísimas marcas y las marcas más baratas al final acaban agrietando las pinturas o haciendo el pigmento más borroso. Solo uso estas dos y son las que me han dado mejores resultados. Una es Prit. Podemos ver aquí un bote. Este bote es el que yo compré en este enlace además. Y tenemos la Giotto, una cola blanca excepcional e ideal para la técnica pouring. Vámonos con el aceite de silicona. El aceite de silicona realmente sirve para colocar una capa y que los colores no se mezclen. Al ser esta superficie aceitosa, se repelen. Es decir, que tienes un color aquí, aceite de silicona, otro color aquí. Cuando aplicas calor, se expande el color de arriba y no se mezcla y deja salir el color de abajo con estos famosos efectos celdas o células. Necesitas un aceite que realmente se adapte a todo tipo de pinturas, por lo que yo recomiendo usar el más fácil de conseguir, además es muy barato, además viene en spray y a tu bote de pintura solo tienes que darle un clic a cada bote. No tienes que estar con las gotas, le das un golpe, revuelves muy suave para que todo el aceite se mezcle en tu vaso y además lo venden en absolutamente todas las tiendas y es muy fácil de conseguir y es este 3 en 1. Además hay otro que es muy similar, que es D40, D60, no recuerdo el nombre, les voy a dejar aquí en la página. Es muy similar al 3 en 1 y los resultados van a ser sencillos y espectaculares. Si estás empezando, olvídate, estos dos son ideales. Después puedes querer mejorar en tu técnica y hay varias técnicas en las que vas colocando gotitas para que se expandan. Aquí puedes usar otro tipo de aceite de silicona y hay infinidad de ellos. Pero estos dos son ideales para empezar. Muy importante, muy importante, la pistola de calor o el soplete. La pistola de calor realmente yo la descarté porque tienes que estar conectado. Yo estoy ya bastante conectado a una cámara, a un foco, así que me decanté por la pistola de calor y yo la que uso es esta, que además para armarla y desarmarla es
espectacular, la llama es muy buena, la puedes dejar, además la dejas de pie, no tienes ningún problema. La pistola de calor no la puedes usar tanto tiempo porque a veces se derrite la parte del tubo, la boca, y esta la tengo desde hace años y no se me ha acabado el primer bote de gas, o sea que es una opción baratísima, súper cómoda, con resultados espectaculares. Y por último, y también muy importante, ¿qué lienzo necesito para pintar con la técnica del pouring? Evidentemente es muy líquida la pintura y si usas una hoja de papel, evidentemente se va a llenar de agua y se te va a deshacer. Yo tengo varios videos en el canal en el que uso cartulinas y realmente si no colocas una gran cantidad de pintura, la cartulina aguanta, no se pandea. Obviamente no es lo ideal y lo uso para unas técnicas de arrastre, pero no para hacer el flip cup. Para esto lo que yo recomiendo es un lienzo que venga ya imprimado, un lienzo de algodón y que venga ya imprimado con una capa de gesso. Los venden ya preparados prácticamente todos los sitios y aquí te dejo esta opción que es muy buena, tiene muy buen precio o tienes unas pequeñas tablillas que son ideales para después enmarcarlo con los marquitos estos del IKEA y las medidas además coinciden, así que es una muy buena opción si quieres empezar. Y realmente estos son los materiales imprescindibles. Puedes sumarle unos vasitos, unos palitos, unas cucharitas, pero con esto vas a empezar y tus obras te van a quedar espectaculares. Después te puedes añadir barniz, puedes añadir resina epoxi, puedes añadir una cosa que gire, puedes añadir cuerdas, plásticos, pero con estos imprescindibles puedes empezar ya a pintar con la técnica del pouring. Si te fue útil este video, no olvides suscribirte al canal para seguir viendo técnicas, videos y consejos. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Chao.